Un programa apto para todo público, niños, niñas y adolescentes. Moral y Luces llega a ustedes gracias a Fundación Mosqueteros de la Libertad es un centro de investigación sobre la doctrina liberal y políticas públicas. El Venezolano Colombia, edición impresa y digital, www.elvenezolanocolombia.com. Moral y Luces, un espacio que te hará reflexionar acerca del pensamiento liberal adaptado a las circunstancias actuales que se viven en Venezuela y América Latina. Ética, democracia y libertad. Soy Javier Nieves Brizuela y esto es Moral y Luces. ¿Qué harían sin libertad? ¿Pelearán? ¡No! ¡No vamos a luchar! ¿Contra eso? ¡No! ¡Huiremos y viviremos! Sí. Peleen y tal vez morirán. Huyan y vivirán. Aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad. ¡Alba! Quiero, como tantas otras veces, enviar desde aquí un saludo y un abrazo muy cálido al licenciado José Ramón Villalobos, que es quien dirige el Venezolano Colombia, tanto digital como físico o impreso, y al mismo tiempo el Venezolano Hoy es quien conduce este espacio, porque Moral y Luz es una alianza, funciona como una alianza entre grupos que perseguimos o tenemos los mismos objetivos. Bien, la semana pasada estuvimos hablando de libertad y vamos a continuar hablando de libertad, porque, insisto, estamos interesados en que tanto los venezolanos que andan por América como los venezolanos que sufren y padecen actualmente dentro de nuestro país aclaren, fortalezcan sus conceptos de libertad, porque vamos a reconstruir a Venezuela y es absolutamente necesario que este tema quede totalmente claro para todos y cada uno de los venezolanos. Y el enfoque que quiero darle hoy a la libertad es que lo veamos como un sistema. Si hablamos de sistema, significa que no es un solo aspecto, que este tiene varios componentes. Y la libertad se compone de varias libertades, varios tipos de libertades que una vez cuando se complementan, se conjugan, construyen un gran sistema, tal vez el mejor de los sistemas, el único que puede conducirnos a la felicidad individual por una parte y al mismo tiempo puede conducir a las naciones a su prosperidad. Debo comenzar entonces hablándoles de la libertad individual y autonomía personal. Estos términos no fueron siempre del manejo, es decir, históricamente en las sociedades humanas no siempre funcionó de esta manera. La primera vez que ambos, tanto la libertad individual como la autonomía personal, consiguieron espacios para desarrollarse y además cobraron un valor muy importante para las personas, fue al terminar la Edad Media. Tenemos rato en esto y no hemos podido todavía construir del todo, es decir, que todas las naciones en el planeta Tierra puedan de alguna manera regirse por esto. Pero hay naciones cuyo éxito indica que el sistema de libertades basado en la libertad individual y en la autonomía personal es el mejor. Basta ver el éxito y la prosperidad de los Estados Unidos. Basta ver el éxito y la prosperidad, por ejemplo, de los países nórdicos. Basta ver el éxito y la prosperidad de naciones como Inglaterra o las naciones europeas. La mayoría de ellas se han regido por esta forma de sistema, por este sistema de libertades. Basta ver en contraposición, por ejemplo, países como los nuestros en América Latina o, lamentablemente, los países africanos, lamentablemente, los países del Medio Oriente y hasta hace poco incluso los países asiáticos. Y los países asiáticos que han podido de alguna manera ingresar
a un sistema de prosperidad, de progreso, de construcción de riqueza, son aquellos que de alguna manera se han hecho o han adoptado sistemas de libertades, algunos de sus aspectos de sistema de libertades, otros no. Poco a poco hablaremos de esto. Entonces, la libertad individual, es decir, la capacidad que tenemos cada uno de los individuos de hacer lo que decíamos la semana pasada, es decir, forjarnos un sueño y tener sin obstáculos formas de desarrollar el sueño particular, cualquiera sea, llámese sueño, qué educación quiero, qué tipo de familia quiero, qué quiero que sean mis hijos, qué quiero ser yo, qué quiero desarrollar desde el punto de vista económico, cómo quiero pensar, qué es lo que pienso, qué es lo que yo expreso. Esto constituye fundamentalmente lo que llamamos la libertad del individuo y el imperio del individuo sobre sí mismo, la propiedad del individuo sobre sí mismo. Este día también ha llenado de esperanza a millones de venezolanos exiliados que añoran poder regresar a una Venezuela libre. Entre ellos a unos 190,000 venezolanos que viven en Florida. Rogelio Mora Tagle informa. Este asunto de la libertad individual tampoco no puede actuar solo. Hay algo que llamamos entonces la libertad política. Ahí comenzamos a ver cómo se va diversificando el sistema. Por una parte tengo la autonomía, es el sueño, y la autonomía para hacerlo. Es importante advertir aquí que ambos, tanto la libertad individual como la autonomía personal, se soportan sobre un elemento fundamental que se llama responsabilidad. Si yo quiero ser libre, tengo que aceptar ser responsable. No puedo pretender ser libre y autónomo en mis decisiones, en las cosas que hago, en mis actos, y pretender que otro se responsabilice de mí. Trátese de mi vida, se trate incluso de mis sueños. Vamos a ver, cuando veamos la libertad económica, que es otro componente del sistema de libertad, vamos a ver lo importante que es ser responsable y la presión que se ejerce sobre nosotros o la vida ejerce sobre nosotros cuando queremos ser libres, pero al mismo tiempo soñamos o aspiramos que alguien o algo se responsabilice de los componentes, de las cosas fundamentales con los cuales yo podría ser exitoso y alcanzar la felicidad. Por ejemplo, en mi trabajo. Por ejemplo, el uso que le doy a mis ingresos. Por ejemplo, de dónde construyo yo los recursos o las herramientas para llevar y colocar en mi mesa los alimentos para mí o para mis hijos. Es decir, ¿quién pone el pan y la leche en mi mesa? ¿Lo pongo yo con mi esfuerzo? ¿Lo pongo yo de manera responsable a partir del desarrollo responsable de mi sueño? ¿O necesito esperar que alguien lo coloque? Porque cuando entramos en este punto y alguien lo tiene que colocar, se mezclan los sistemas de libertades. Por ejemplo, si yo he hecho uso de la libertad política, que es uno de los componentes, y creyendo que estoy trabajando para mi sueño, ejerzo uno de los componentes de mi libertad política, por ejemplo, el derecho al sufragio, es decir, el ejercicio del voto, y creo que me podría ir un poquito mejor si haciendo uso de esta libertad coloco, por ejemplo, en el Palacio de Gobierno a una persona que me promete, por ejemplo, grandes planes de asistencia económica, que ponga el mercado en mi casa. ¿Saben qué? Si ese mercado llega a mi casa, colocado por alguno de los elementos que quiere que yo haga lo que él quiere, es decir, que ejerza poder sobre mí, ¿saben qué? No es gratis, porque no hay almuerzo gratis. De manera que o yo me responsabilizo, o yo asumo poner el pan en mi mesa, o si permito que otro lo ponga, tendré que pagar un precio. Y lo más probable es que el precio que yo tenga que pagar sea el de la libertad. Por ejemplo, pueden ejercerse sistemas de coacción que veíamos la semana pasada, es decir, formas incluso sutiles de ejercer presión para que yo termine haciendo algo distinto a mi sueño, a partir, por ejemplo, de una bolsa de comida, de una caja de comida,
de un bono que es presentado de una manera hermosa, muy bonita. Y qué bueno, me van a dar un bono, tendré en mi cuenta un bono, podré tener un poquito más de dinero para hacer, qué sé yo, cualquier cosa, comprar un helado a mis hijos, etc. Pero ese bono no es gratis, no será gratis y tendré que pagar un precio. Y lo más probable es que el precio que tenga que pagar sea el de la libertad. Entonces es importante cómo uso mi libertad política. Y es en el marco de mi libertad individual, necesito no solo mi sueño, necesito que políticamente las instituciones que pudieran interferir en mis sueños no interfieran. Y para que no interfieran, necesito alejarlas o reducirlas para que me dejen más amplitud para ser yo responsable de los actos que hago para ser feliz. Seguimos hablando de libertad. Vamos a agarrar otro elemento. Lo prometí hace poquito. En el sistema de libertad, la libertad económica es un componente importante de este sistema. Fíjense lo que decíamos la semana pasada. Esa voz popular que a veces nos recordaban cosas como que este está confundiendo libertad con libertinaje. Bueno, mire cómo vamos avanzando un poco. La libertad económica es fundamental. ¿Por qué? Si a mí me preguntan en empresa, por ejemplo, ¿qué plan tengo? Me dicen, por ejemplo, tengo un sueño. ¿Qué sueña? Entonces comenzamos a pensar, uy, ¿qué sueño? Y hablo con mi familia y nos sentamos a ver qué soñamos. Yo sueño con tener una familia fabulosa, que mis hijos yo les pueda dar educación suficiente, que pueda pagar su educación, que estos se desarrollen, que obtengan a partir de la educación que alcancen buenos empleos, con buenos salarios dignos. Este es el sueño. Pero esto cuesta plata. Los sueños cuestan dinero. Cuando estamos pequeños, los sueños les cuestan dinero ¿a quién? ¿A papá y a mamá? Pues, ¿esto no es gratis? No cae del cielo. Tengo que comprar los útiles escolares, hacer un montón de cosas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que de allí a tener la casa, por ejemplo, sueño con una casa bien bonita, pero la casa cuesta plata. Me gustaría tener un carro para ir los fines de semana a la playa. Yo vivo en Valencia. A 40 minutos tengo Puerto Cabello, tengo unas playas preciosas, Tucacas. Están recordando amigos, ¿sí? Los que están en la diáspora. No lo hago para que nos duela. Lo hago para acicatearnos, para luchar, para que podamos regresar, por ejemplo, a Morrocoy. Por ejemplo, a Tucaca, a Chichirivichi. Entonces, eso cuesta plata. Entonces necesito libertad económica. No que me regalen dinero, necesito libertad económica. Soy libre no cuando me regalan ese dinero. Soy libre cuando con mis propios medios puedo hacerme de ese dinero para mí, para mi familia, para mis hijos. Ok. Quiero leerle algo de Isaiah Berlin. Cuando mi incapacidad de conseguir una determinada cosa se debe al hecho de que otros seres humanos han actuado de tal manera que sus acciones interfieren contra mi capacidad de tener suficiente dinero para poder pagarlas, en ese momento me siento sin libertad económica. Ser pobre en un país rico, ser pobre en una nación que tenga, por ejemplo, no sé si ustedes conocen una, que tenga las principales y mayores reservas de petróleo del planeta. Supongamos una que exista, no sé si existe, ustedes sabrán. Que tenga las principales refinerías de petróleo para producir gasolina. Ser pobre en una nación así es no ser libre económicamente. Pues, ¿en qué cabeza cabe que semejante cantidad de recursos alberga al mismo tiempo un 80 o 90% de sus ciudadanos pobres, que dependan, por ejemplo, de una dádiva o de una limosna del gobierno para que te pongan una cajita de comida en casa, por ejemplo? Entonces no es ser libre. Algo está pasando. Alguien está interfiriendo para que mis sueños y la solvencia económica que yo pueda tener para incluso irme a la playa, irme a Morrocoy, estar en Tucaca, pasar un fin de semana en Chichirivichi con mi esposa, con mis hijos. Si alguien interviene para que esto no pueda ocurrir, yo no estoy siendo libre. Mi nivel de pobreza es todavía más vulgar, más grosero, mientras más rica sea mi nación. Les quiero comentar algo más todavía sobre la libertad económica. Mi país vive de petróleo. Durante los últimos 100 años ha vivido de petróleo. Y algunos de nosotros, clase media, que hemos tenido suficientes de recursos en un momento determinado, por ejemplo, como para invertir, haciendo uso de mi libertad, de mis sueños, de mi autonomía personal, quiero invertir, por ejemplo, en petróleo.
¿Por qué? Porque es el negocio más rentable, es el que da plata. Es el que da dinero en nuestro país. De ahí depende todo. Pero resulta que yo, que tengo unos ahorritos que pudiera colocar allí perfectamente en el gran negocio que es súper rentable, que es el petróleo, los derivados, aceites, petroquímica, no puedo. No puedo. ¿Saben qué? Y no porque no quiera. Porque hay una institución que se llama, por ejemplo, Estado, y donde los administradores del gobierno, en todas las épocas, sobre todo los socialistas, desde 1928, desde antes, pero hablemos de 28, se encargaron de colocar en nuestra Constitución, por ejemplo, el Estado se reserva el derecho de esto, de aquello y de lo, sobre todo de las riquezas del suelo y del subsuelo. Allí en ese momento hay una institución que está interfiriendo con algo que es lógico para cualquier venezolano, que si mi nación vive de petróleo y de negocio petrolero, ¿cómo es posible que yo no pueda tomar mis ahorros de una manera responsable, ahorros que me he ganado con mi esfuerzo, poniendo a funcionar mis sueños, y yo no pueda colocar esos ahorros en el negocio, tener acciones, por ejemplo, colocarlo en acciones y que al corte económico de la empresa rentable me digan, se cortó y mire, señor Javier, y usted se ganó tanto? No, yo tengo que esperar que alguien determine cuánto me toca por la vía de alguna dádiva o algún bono o X. O aceptar, por ejemplo, que mi empresa sea completamente arruinada y yo no solo no pude invertir, sino que ya no sirve de nada. Porque de ser una gran empresa importante, pasó a ser la última, porque alguien se encargó de liquidar nuestra libertad, que supuso la liquidación también de la gran empresa rentable de la que todos vivíamos. Venezuela, de la peste socialista a la prosperidad liberal. Como ya les dije la semana pasada, este libro lo escribimos 3 venezolanos, Marco Antonio Alcántara, Santiago Rodríguez Castillo y mi persona, Javier Nieves Brizuela. Planteamos en este libro la necesidad de cerrar el ciclo socialista. En síntesis, necesitamos cerrar el ciclo socialista que no comenzó hace 20 años. En Venezuela comenzó en 1928. Y la generación del 28 es responsable de la existencia y del advenimiento al poder del señor Chávez. Lo decimos responsablemente y con estudios. Aquí están los argumentos con los cuales defendemos la necesidad de cerrar ese ciclo. Libertad de pensamiento, libertad de expresión y opinión, libertad de culto y religión, libertad de movimiento son, incluso entre otros elementos como la libertad social, se componen el resto de los componentes del sistema de libertades, de los cuales, como hemos visto, es importantísimo la libertad económica desde cualquier punto de vista, no solo del derecho que tengo al trabajo, el derecho a tener un salario digno, sino también el derecho que tengo, por ejemplo, a invertir en los grandes negocios rentables de mi nación. Y cuando hay instrumentos que me lo impiden, ese impedimento interfiere con mi libertad. Por eso entonces necesitamos saberlo para frenar justamente eso o para actuar en consecuencia, para unirnos entre todos los venezolanos y hacer que en el proceso de reconstrucción, por ejemplo, nunca más exista interferencias entre mis sueños. Si yo quiero que mis sueños pasen por la idea de que invierta, por ejemplo, mis ahorros ganados de manera honrada, que mis ahorros puedan formar parte, por ejemplo, de ese negocio. Y yo también, entonces, tener formas directas, no por dádivas ni por limosnas del Estado, sino formas directas de obtener de manera legal y de manera honrada beneficios directos del gran negocio. ¿Por qué es importante la libertad de pensamiento? Porque me permite, por ejemplo, hacer esto que estoy haciendo ahora. Es decir, que nos reunamos un grupo como Jean Paul, como Mayra Lozada, como Olvanis Cárdenas, como yo aquí, y podamos hacer esto sin peligro de que nos toquen la puerta de repente y nos cierren, incauten todos los equipos. Porque estoy expresando pensamientos, es decir, pienso de manera libre y además expreso la opinión de lo que pienso. Necesito vivir en un país en donde además eso no sea una falta que merezca la pérdida de libertad en términos de cárcel, por ejemplo, como ocurre actualmente en nuestro país. Libertad de culto, el espíritu, libertad de religión. Creemos. Yo soy cristiano. Creo en eso.
Eso no debería ser ni un pecado ni una falta. Entonces necesito la libertad para expresarlo, porque no somos, de pronto yo creo que no somos solamente carne, somos carne y espíritu. Yo creo en eso. Entonces yo quiero tener la libertad de manifestarlo y quiero tener la libertad de movimiento. Ahora, no fue por libertad de movimiento que 6 millones de venezolanos necesitaron irse fuera de su país a buscar un sueño, a tratar de desarrollarse. No fue precisamente por libertad de movimiento, fue por ausencia de libertades, por ruina de las condiciones de existencia de nuestro país, que entonces tuvimos que hacer uso de la movilidad dentro del país y también fuera de nuestro país. Por eso estamos en Colombia, por eso estamos en Chile, por eso estamos en Argentina, por eso estamos en Bolivia, muchos de nosotros, por eso estamos en Centroamérica, por eso estamos en Estados Unidos o en Europa. No hay ya un rincón del planeta donde no hayan venezolanos que tuvieron que irse fuera para conseguir el sueño que aspiraban. Entonces, este sistema de libertades necesitamos conocerlo. Vamos a seguir hablando posiblemente de esto en otros programas. Hoy estamos llegando al final. Les recuerdo que con la información que ven abajo pueden preguntarnos cómo adquirir Venezuela de la peste socialista a la prosperidad liberal. Y asimismo, ya al final, quisiera, además de enviar un saludo, por supuesto, y una despedida a José Ramón Villalobos, nuestro amigo del Venezolano Hoy, Venezolano Colombia, dejar el espacio libre para que alguna voz de venezolanos en el mundo despida nuestro espacio Moral y Luces. Mensajes de la diáspora. Las voces que desde fuera de su país están unidas con Venezuela. Hola a toda esa gente linda que nos escucha por este medio maravilloso. Soy Ana Patricia Maldonado, docente infantil y exdefensora de derechos de niños, niñas y adolescentes de mi Valencia querida, Venezuela. Desde hace 3 años dejé parte de mis grandes amores en Venezuela. Hoy vivo en las Islas Canarias, Tenerife, España, al lado de mi esposo y mis 2 hijos, rodeada de gente maravillosa que nos acompaña en este transitar. Como venezolana, quisiera ver pronto el fin de esta siniestra dictadura, ver carreteras y puertos colapsadas por tanta gente volviendo a sus casas, reconstruyendo esa Venezuela que todos queremos, que todos merecemos, esa bonita y pujante. Ver nuestras gasolineras surtir sin ningún problema, nuestros mercados llenos de comida, alegría, música, fiesta. Eso sería realmente hermoso. Segura estoy que se arriman tiempos mejores para nuestra Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación y que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo. Moral y Luces. Dirección Javier Nieves Brizuela. Producción general Mayra Lozada. Edición y realización Olvani Cárdenas.